¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Pasos Perdidos, Fernando Franchelli, una jornada donde se intentó hacer una sesión, pero fracasó por falta de quórum. Así es, faltaron 5 diputados nacionales. La oposición logró llegar a 124, el quórum son 129, ahí tenemos el recinto de la Cámara vacío, o por lo menos con los 124 diputados, y luego hubo expresiones en minoría, fracasó tratar los diferentes proyectos vinculados con jubilaciones, entre ellos resolver qué pasa con la moratoria jubilatoria, ver si hay alguna asignación complementaria en torno y en relación a los años de aporte de cada uno de los trabajadores. Y por el otro lado también está el tema de el aumento que estaban solicitando, no solo del 7,2% para todas las jubilaciones, sino también un aumento en el bono para las jubilaciones mínimas. Fracasó también el tratamiento de las designaciones. Exactamente. Por un lado, las designaciones en la Auditoría General de la Nación y por el otro lado, las declaraciones de emergencia por la catástrofe hídrica en la provincia de Buenos Aires el fin de semana. Eso era lo que impulsaba un poco la puesta en común de todos los proyectos, los diferentes bloques. Hay que recordar que bloques opositores solicitaban esta sesión. Estamos viendo al diputado Massot, veíamos recién al diputado Pichetto, más temprano también al diputado Martínez, al diputado Juliano, distintos bloques que presentan esta iniciativa, que presentan muchos dictámenes respecto a lo de jubilaciones y no pudieron conseguir los votos. Le faltaron varios al Espacio Unión por la Patria, que llegaron retrasados por vuelos que, bueno, no coincidieron con los horarios. Claro, bueno, así dijeron desde el bloque en relación a los diputados por la provincia de Santiago del Estero. Exacto, que no pudieron llegaron más tarde, se los vio sentarse minutos después de que el presidente de la Cámara declarara sin quórum la sesión y habilitara entonces las expresiones de minoría que terminaron hace un ratito nada más, lo veíamos en el programa anterior. ¿Arrancamos con los títulos? Vamos con los títulos. Modificaciones al régimen previsional. Por falta de quórum no se llevó a cabo la sesión pedida por la oposición. Comisión de Salud, hubo dictamen de proyectos por la promoción de la salud cerebral. Inundaciones en provincia de Buenos Aires buscan declarar zona de desastre y de emergencia en 16 localidades. De esto hablábamos, uno de los temas que no reunió el quórum para poder ser tratado en la jornada del día de hoy y quien estuvo también acompañándonos desde el palco. Hace un rato nada más estábamos ahí en la sala de periodistas y en el palco también en nuestra colega y compañera Melissa Jofre. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Amanda y Fernando. Sí, bueno, una sesión que ya desde ayer se olfateaba un poquito complicada para el quórum, para la oposición y sobre todo, bueno, el oficialismo salió también a buscar fuerte la manera de desactivar, ¿no? Esta sesión que por un lado hay hay versiones encontradas, ¿no? Entre los bloques que la impulsaron, algunos sostienen que el tema de la Comisión Libra fue determinante para que justamente la Libertad Avanza buscara que no se sesione hoy. Otros admiten que dentro de la oposición no cayó en todos los sectores muy bien la inclusión en el temario de la designación de auditores para la AGN. Bueno, finalmente por 5 diputados, 4 podemos decir, porque Nicolás Massot estaba parado al momento de... O sea, marcó 125 el tablero en un momento, pero cayó con 124 esta sesión, que, bueno, ahora se verá, hay una propuesta para sesionar el día jueves 29 con el tema de emergencia en discapacidad, pero ya se está conversando para postergar ese pedido de sesión y ir directamente a la primera semana de junio, tanto con ese tema como con jubilaciones, y habrá que ver justamente en qué otros se ponen de acuerdo para que se pueda lograr tener, sí, una sesión. Bueno, sí, en la cuestión de las autoridades de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda Libra genera ciertas complicaciones, obviamente,
al oficialismo y logró desarticular la mayoría que hasta el último momento intentaban sostener los diputados opositores para avanzar en esta discusión, en la designación de autoridades y también una discusión que comenzó más temprano en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque hoy comenzó también un debate respecto a la modificación de la ley que regula la actividad de la Auditoría General de la Nación, Sí, ¿no? A partir de un proyecto que anunciábamos ayer a última hora que había ingresado. Sí, 9:30 de la mañana en el día de hoy, puntualmente a las 10, después de haber esperado media hora. Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abrió la comisión, primero en minoría, luego ingresó Unión por la Patria. Ya con mayoría empezaron a, por lo menos, a fundamentar algunas de las iniciativas. Eje central en el proyecto de Martín Menem. Hay proyectos de varios diputados nacionales. En muchos casos también hicieron referencia a una iniciativa que tiene José Mayans en el Senado Nacional. Coinciden la mayoría de los proyectos en torno a que los años de duración del mandato de un auditor tienen que reducirse a 4 años. Y por el otro lado está el tema todavía no resuelto, o por lo menos no hay coincidencia, pero se puede arribar rápidamente en torno a cuántos tienen que ser los integrantes de la auditoría. Exactamente. Ahí Actualmente son 7, ¿no? Son 3 representantes de diputados, 3 del Senado y el presidente de la auditoría que representa al partido político opositor con más votos. con más Exacto, bancas, ¿no? Con más representación parlamentaria y también el principal partido opositor de la última elección, ¿no? En definitiva. Pero justamente sobre la forma en que se distribuyen esas bancas es parte de la discusión. Quedó pendiente un nuevo encuentro. Se quejaron algunos diputados y algunas diputadas de que hace ya por lo menos 15 años que hay proyectos que buscan modificar esta ley para no solamente acotar los tiempos de los auditores, sino darle algunas ampliación de su actividad específica de revisar las cuentas públicas, porque también lo que estuvieron discutiendo es que darle determinadas en la ley especificidades a qué acciones pueden llevar adelante limita, por ejemplo, la posibilidad de auditar otras actividades que tengan recursos públicos. Pero bueno, es una discusión, Meli, que va a seguir. Hoy no se logró avanzar en el Senado, en el recinto porque no hubo quórum. No, en el recinto, bueno, habrá que ver, ¿no? De aquí en adelante cómo se habla también con el oficialismo, porque hoy algo que dijo Nicolás Mazzot es que, bueno, iban a proponer 2 nombres de auditores. Recordemos que son 3 por la Cámara de Diputados y 3 por la Cámara de Senadores actualmente. Si es que no prospera algún proyecto de este tipo en la previa, pero bueno, claro, se verá. Bueno, ellos iban a proponer desde la oposición 2 nombres, el de Juan Ignacio Forlón, que viene del sector del caporismo, por parte de Unión por la Patria, que ya fue auditor, venció su mandato el año pasado, y también a el diputado Emilio Monzó, expresidente de esta Cámara, que iba a ser propuesto por Encuentro Federal. Y Mazzot dijo, bueno, nosotros dejamos un lugar que le corresponde al oficialismo, que hoy es la segunda minoría en la Cámara Baja, y que ya saben que por el Senado no lo van a tener, le dijo. Porque, recordemos, en el Senado La Libertad Avanza solo cuenta con 6 senadores y hay una mayoría muy grande de Unión por la Patria, y luego le sigue el radicalismo, que el radicalismo también, al verse excluido frente a este acuerdo, no está en las mismas condiciones para jugar hoy que en las que estaba hace un año atrás, cuando la candidatura de Mario Negri no reunió los votos, tampoco la de Jorge Triaca por el PRO, y finalmente hoy esta nueva alianza opositora que no tiene a todos igual incluidos en este acuerdo de por la auditoría, porque allí la coalición cívica no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con esos nombres. Repasamos lo que pasó en la sesión, si les parece. Arrancamos con la expresión en minoría del diputado Germán Martínez, presidente del Bloque de Unión por la Patria. Hoy queríamos traer aquí a este recinto un debate fuerte sobre el tema de las jubilaciones en Argentina. Queríamos y queremos prorrogar la vigencia de la moratoria previsional. Queríamos y queremos actualizar el bono que sigue congelado en los 70.000 pesos. Queríamos y queremos darle un aumento a todas las escalas de jubilaciones. Queríamos y queremos que las 13 cajas de jubilaciones provinciales que no han sido
transferidas a la Nación puedan contar con los recursos que necesitan para su financiamiento. Y a partir de este no quórum, eso, al menos en esta sesión, no va a ser posible. Sería bueno que nos preguntemos, ¿no?, si somos capaces de hablarle, de mirarlos a los ojos a los jubilados y a las jubiladas que en la cola de cualquier supermercado de la Argentina llenan la bolsita, el changuito, lo que sea, y cuando llegan a la caja tienen que andar viendo qué alimento dejan en la caja porque no pueden terminar de pagar la cuenta. Si somos capaces de mirarlos a los ojos a los jubilados y a las jubiladas que, a pesar de tener las recetas de sus médicos para poder contar con determinado medicamento, cuando van a la farmacia tienen que andar eligiendo porque no cuentan con la gratuidad de remedios que tenía garantizado el PAMI, y además no cuentan con los recursos económicos para poder hacerlo. Ni que hablar de los jubilados y las jubiladas que pagan alquileres o que inclusive están teniendo a su cargo hijos y hasta nietos desocupados que necesitan volver a la casa de sus padres o de sus abuelos para poder tener un techo en el cual dormir. Germán Martínez, las expresiones en minoría, que en definitiva son expresiones políticas, que en el caso de cuando se producen las sesiones son las expresiones en las cuales, y que seguramente si en una próxima sesión hay quórum, se van a repetir muchos de estos conceptos, sí, claro, muchas de estas expresiones, como argumentos de, en parte, del por qué, en definitiva, están impulsando estos proyectos de ley. Dania Tabela, de Democracia para Siempre, también hizo uso de la palabra. No, Ahora bueno, sí, ella también es una una de las que vamos a pasar ahora en un minuto. Tenemos también previsto el discurso del diputado Pichetto, pero plantear que, bueno, en definitiva, quienes estuvieron presentes fueron de Democracia por Siempre, fueron los diputados de Encuentro Federal, los diputados de la Coalición Cívica, de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, ¿no? Sí, tenemos los números Julio si Cobos, querés. Julio Cobos de la Unión Cívica Radical. Ah, y Julio Cobos de la Unión Cívica Radical, es verdad, el único diputado del bloque que conduce de Loredo, que estuvo presente. Sí, hubo 90 diputados de 98 de Unión por la Patria. Hablamos de los 5 bloques convocantes primero, ¿no? Sí. Después hubo 11 de 15 de Encuentro Federal, aunque al momento del quórum se registraron 10, por lo que les comentaba que Mazot estaba parado. Hubo 10 de 12 de Democracia para Siempre, 6 de la Coalición Cívica estuvieron todos y 4 de 5 del Frente de Izquierda. Le faltó una diputada internada por cuestiones de salud. Y después, además, estuvieron, bueno, Julio Cobos, que mencionabas, Amanda de la UCR, también Roberto Mirabella, que es un ex Unión por la Patria, tiene hoy un monobloque de Defendamos Santa Fe. Estuvo Sergio Acevedo, que es uno de los 2 diputados del bloque por Santa Cruz. Y también se sentó Lourdes Arrieta, de Transformación, ex oficialista. Ellos 4 por fuera de los 5 bloques, como decimos, que convocaron. No estuvo todo el resto, que no solo fue La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, Innovación Federal también, que es un bloque que responde a 3 gobernadores, y todos los otros aliados del oficialismo que, bueno, son bloques más chiquitos. Bueno, vamos a seguir escuchando diferentes opiniones de los legisladores nacionales. La palabra que dieron en el recinto en estas expresiones de minoría, Miguel Pichetto, presidente de Encuentro Federal, habló de esta manera. En primer lugar, ratificar una línea de pensamiento que acaba de expresar el diputado Martínez en orden a la situación de los jubilados en Argentina, una preocupación que tenemos por el profundo deterioro del poder adquisitivo que han tenido los jubilados en el transcurso de este año y meses que lleva el actual gobierno. Tema que ya habíamos mencionado oportunamente cuando vimos que el gobierno se quedaba con el 8% del mes de enero, en una maniobra que no permitía actualizar los saberes jubilatorios ya deteriorados con anterioridad. En diciembre había habido un 20% de inflación. Ahora también vemos en esta misma línea la preocupación por los empleados públicos
y por los empleados de esta casa, presidente. Yo me pregunto cómo puede haber dirigentes sindicales de gremios estatales que firmen por el 1%. En los últimos 6 meses, 1%, 1%. Me parece que es imprescindible comprender que la gente ya no puede vivir, que hay dificultades graves para llegar a fin de mes. Y el deterioro del Poder Legislativo, un empleo calificado de trabajadores capacitados, ha tenido una pérdida del poder adquisitivo de más del 60% en un año. 60% en un año. No estoy hablando de los diputados, estoy hablando de los trabajadores de la Cámara de Diputados. Otro de los reclamos que también hizo Pichetto, no es la primera vez que lo hace, se presentó un proyecto hace poco sobre la situación de la paritaria de la Cámara de Diputados y del Senado del Congreso. Así que como son expresiones en minoría y no pueden resolver en definitiva ninguno de los proyectos que se propusieron debatir porque no alcanzó el quórum, un poco los diputados también aprovechan el momento para discutir sobre la actualidad o para dar su opinión en definitiva. Sí, claro. No es un tiempo acotado. Lamentan en general la imposibilidad de conseguir el quórum, pero también ponen sobre la mesa. Había carteles también en la sesión que tenía que ver con la situación que atraviesa hoy la República de Tierra del Fuego. Bueno, así es, ¿no? Algunos discursos se refieren al temario y otros después se terminan desvirtuando. Claro. De la cuestión salarial y de los empleados también habló la diputada Mónica Fra de la Coalición Cívica y ahí tuvo un intercambio con el presidente de la Cámara, Martín Menem. Pero, bueno, sobre Tierra del Fuego también hubo discursos, ¿no? De diputados justamente de esa provincia. Todo el bloque de Unión por la Patria puso carteles. Recordemos que la situación de esta provincia, la provincia más austral de nuestro país, bueno, se desencadenó a partir de lo que fue el anuncio la semana pasada respecto de una baja en la importación de celulares, televisores y computadoras, en los aranceles de los impuestos que se cobran, llevándolo a cero en los próximos meses. En el próximo año, sí. Bueno, y ahí me parece que también los cuestionamientos de Mónica Frade, los cuestionamientos, como escuchábamos recién, de el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, no solo hacia Martín Menem como presidente de esta Cámara de Diputados respecto al tema de los aumentos y demás, sino también me parece que una crítica a las conducciones gremiales. Sí, también. Respecto a el tema de recomponer los salarios de los trabajadores en el Estado y en particularmente en esta Cámara de Diputados de la Nación. Pichetto hace la salvedad que el reclamo que está planteando no es para los diputados. En la Cámara de Diputados los diputados no están enganchados a el incremento salarial. Claro, exactamente, al ingreso de los trabajadores. Distinto es el caso del Senado. Sí, que hubo una discusión el año pasado que finalmente se reengancharon luego de una resolución que había aprobado en su momento la administración de tanto de Michetti, Gabriela Michetti, como de Emilio Monzó aquí en la Cámara cuando gobernaba el expresidente Mauricio Macri. Ahí se desengancharon y finalmente el Senado volvió a engancharlo también luego cuando se generó toda esta situación también del aumento y de la inflación que se dio en los primeros meses del mes de ¿Por qué vale la pena hacer esta aclaración? Porque en el Senado también hubo presentaciones. José Mayans, como presidente del bloque de Unión por la Patria, hizo también una presentación a Victoria Villarroel para que se abra la paritaria nuevamente de los trabajadores del Senado Nacional. Los trabajadores en el conjunto, pero en el Senado Nacional particularmente. Ahora, si se abre la paritaria en el Senado, obviamente cuando se abre la paritaria no distingue Senado, diputados. No, es sobre el área administrativa Congreso de la Nación. Congreso de la Nación. Si se abre la paritaria en el Senado Nacional, ese incremento está enganchado a las dietas de los senadores que hoy están cercanas a los 10 millones de pesos. Exactamente. Es ahí donde puede generar o empieza a hacer ruido la posibilidad de reapertura de la paritaria. Ahí es una discusión, me parece que tienen que dar primero también en el Senado respecto a resolver un tema que todavía lo han dejado sin tratar. En algún momento tomó alguna decisión la propia vicepresidenta Victoria Villarroel, dio un plazo hasta el 31 de marzo, pasó ese plazo, los senadores han decidido no discutir nunca más el tema y hasta ahora no lo trataron más.
Pero también en ese debate, en esa discusión, como decíamos, parte de lo que se puso sobre la mesa tiene que ver con los dictámenes que se habían aprobado la semana anterior y que buscaban ser llevados al recinto. Veremos si logran ampliar esas mayorías o garantizar que los diputados que viajaron en el día de hoy pudieran llegar antes, claro, o algunos de los que están con partes de enfermo puedan hacerse y acercarse finalmente a la Cámara. Sí, bueno, de los que llegaron tarde, perdón, fueron de los 4 santiagueños que faltaron, 3 eran los que llegaron tarde. Y dicen, teníamos número, porque ahí hubieran alcanzado 128 y alguno especulaba con que Álvaro González del PRO, que había entrado al recinto, hablar con alguien en ese momento, se iba a sentar finalmente. No lo hizo, pero si había 128, dicen que se iba a sentar. Lo que argumentan desde Unión por la Patria es eso, los retrasos en los vuelos y, bueno, algunos diputados... Coincidió con diputados de Santiago del Estero que en otras ocasiones, en otras sesiones, han tenido también ausencias. No sé si también porque se retrasó el vuelo. A lo mejor también. Sí, tienen en una mala algunas suerte. Han tomado la decisión de no participar con temas que son muchas veces afines a las necesidades del gobierno nacional y son articulaciones que se hacen con los gobernadores y justamente dentro de Unión por la Patria, tanto gobernador de la provincia de Santiago del Estero, el gobernador de la provincia también de Catamarca, son instancias donde muchas veces toman decisiones por fuera de lo que define el bloque político acá. Claro, exactamente. En la próxima semana hay anuncios de un paro de controladores aéreos para el día 29 y 30. Entonces eso ya está, ante esa dificultad, ya se está hablando del 4 de junio. Para sesionar hubo una reunión. Mientras estaban las expresiones de minoría, hubo una reunión de los representantes de los bloques, de aquellos que convocaron a la sesión en el bajo recinto. Ahí estuvieron buscando las fechas y plantearon el día 4 de junio con algunos de los temas. Dejaron afuera auditoría. Porque hoy empezó el debate. Tema Libra también está por ahora afuera. Después vamos a hablar un poco de eso cuando volvamos de la pausa, porque, como decíamos, hoy se comenzó a discutir el proyecto del presidente de la Cámara. Pero hacemos la pausa y volvemos en instantes. Así es. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos, repasando un poco lo que dejó la sesión en minoría del día de hoy, donde más o menos una veintena de diputados hicieron uso de la palabra para, a la gran mayoría, rechazar la ausencia, no solo del bloque oficialista, sino de los otros bloques opositores, algunos que tenían dictamen de los proyectos, Sí, claro. pero que en alianza con el gobierno nacional y con el oficialismo, bueno, decidieron no participar de la sesión del día de hoy. Como decía Meli, lo que hizo un poco más de ruido, lo había anticipado. Hoy Juan Manuel López en la Comisión de Asuntos Constitucionales era el tema de la AGN, Sí. que fue la ampliación del temario a partir de esta situación compleja que se da sobre todo en la Comisión Revisora de Cuentas, ¿no? Que es la comisión que analiza lo que Sí. hace la AGN en función Claro. a los gastos que se han aprobado en el presupuesto, cómo se fueron aplicando. Claro, y como hay exactamente. demora en el tratamiento de algunas cuentas de inversión que Sí. ya, digamos, en la rendición de cuentas de las gestiones anteriores, bueno, y viendo la oportunidad, desde el oficialismo plantearon esta discusión que patea un poco para adelante la designación de autoridades. Bueno, la última rendición de cuentas que aprobó la comisión mixta de este Congreso, porque es una comisión bicameral, diputados y senadores, es la del año 2017. Exacto. Estamos hablando gestión Mauricio Macri. Sí, de eso hizo referencia hoy el diputado Moreno Valle, Claro. que es un poco el autor en las sombras de este proyecto que lleva la firma del presidente de la Cámara, Martín Menem. Claro, y además un modo de buscar alternativas para que se aceleren también los tiempos para estar acordes con, digamos, los tiempos desde que un gobierno deja el gobierno o termina ese ejercicio particular y fiscal, Sí. y por lo tanto tiene que presentar esa rendición año tras año. Hoy Moreno Valle decía que tiene que ser a los 5 o 6 meses. Sí, yo le pregunté también después de la reunión de comisión al diputado, porque había hecho referencia de esta demora, ¿no? Es justamente el segundo año de gestión de la gestión no anterior, sino anterior, o sea, que son Claro. como 4 años, 6 años de demora. 6 años atrás. 6 años de demora. Y le pregunté de qué era la responsabilidad de eso, si era de la AGN que lo entregaba tarde o qué. Me decía que bueno, no, que la AGN luego de hacer el informe lo presenta al Ejecutivo, el Ejecutivo hace también un informe sobre ese informe y que entre una cosa y la otra, hasta que Sí. se remite, hasta que se hacen las autoridades, hasta que se define en el Congreso. Hay cierta demora también del Congreso de la Nación en el tratamiento de ese Claro. tipo de informes. Ahora, la realidad es que desde la Auditoría General de la Nación no pueden avanzar con las tareas pendientes que tienen Claro. de ahora en adelante. Bueno, ¿no? además también el tipo de informe que terminan dando los auditores. Fue un poco de los cuestionamientos que tuvo el diputado Moreno Valle. ¿Por qué? Porque comentó que en la última, el último balance, el último ejercicio, 2017, hubo, de los 7 auditores, hubo 4 auditores que no, digamos, que se abstuvieron de dar una opinión y 3 que aprobaron con algunas disidencias, Sí. ¿no? Entonces, con esas 3 disidencias o 3 aprobaciones en disidencias, la auditoría termina aprobando lo que es el ejercicio fiscal. Claro. Ahora, lo que señala el diputado Moreno Valle es esos 4 auditores que se abstuvieron, Sí. dice, no pueden abstenerse. Tienen que argumentar Tienen por que qué. argumentar y tienen que fundamentar. O sea, tienen que controlar los números. 2 más 2, 4. 4 más 2, 8. No es que, no me acuerdo cuánto es o no sé, por las dudas no digo nada. No, Sí. si vio 2 más 2, 4 y después 4 le daba 8 pero figuraban 3, entonces ahí dice, no, ahí hay algo hace ruido. Bueno, a eso me parece que apunta también el trabajo que tienen que hacer los diputados y los senadores cuando encaren los proyectos respecto a los temas vinculados con la auditoría. No solo fijar la cantidad de años, no solo fijar, digamos, si Tipo pueden de ser actividad. reelectos o no pueden ser reelectos, y la cantidad de sillones que tiene que tener la auditoría. Ujú. Sí, lo que dijo Miguel Pichetto en la última reunión que hubo en la bicameral mixta revisora de cuentas fue que justamente en esta cuenta de inversión 2017 ese dictamen de abstención en la opinión fue la primera vez que salió un dictamen de esa manera, porque él dijo que generalmente casi siempre se aconsejaba, sugería la aprobación. Y podías estar, bueno, o acuerdo de la aprobación o desaprobación, pero nunca se había dado un dictamen de ese tipo.
Eso es lo que dijo él, que fue auditor y que justamente también firmó por la aprobación de esta cuenta de inversión 2017, que es la que apuntan a que pronto llegue al recinto, ¿no? Porque es la última que ahora tuvo dictamen y ya empezaron a trabajar sobre la de 2018 también. Pero bueno, lo que dijo Miguel Pichetto en ese momento, en esa reunión que fue hace unos días atrás, es que, bueno, la AGN siempre ha estado, digamos, desligada de cuestiones políticas en cuanto a los dictámenes, ¿no? Y bueno, hay dentro de quienes justamente expresaron esta abstención, bueno, eran los representantes del peronismo y estamos hablando de una cuenta de inversión de la era de Macri. Ahora el problema que la auditoría no tiene auditores. Exacto. Tiene no tiene directorio, digamos, ¿no? Claro, no tiene directorio. Equipo técnico, pero no tiene las representaciones políticas que están vinculadas justamente a las mayorías parlamentarias. Y uno de los argumentos que tiene el oficialismo para presentar su proyecto es que cambió la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, que ya no es como se presentaba en el momento en que se aprobó esta normativa, tan vinculada a los bipartidismos, al Partido Peronista y al radicalismo, que en ese tiempo eran las grandes fuerzas políticas nacionales, que ha habido una mutación en definitiva de eso, se han planteado frentes electorales y que parte de la discusión también que se dio y que la dio Margarita Stolbizer fue que en el 2010 junto al entonces diputado Pinedo, del PRO, planteaban que tenía que ser una modificación que fuera federal y que también tuviera paridad de género. También, porque algo que marcó Margarita Stolbizer es que no hubo en todos estos años ninguna mujer casi auditora, muy pocas. Hubo alguna senadora que después fue auditora, me acuerdo del tiempo del Frente para la Victoria, la senadora de aquel momento de La Rosa. Sí, que terminó ahora su mandato. Claro, que es una de las senadoras que terminó el mandato. Ahí tenemos el recinto de la Cámara de Diputados del día de hoy. La presencia de la sesión. Exactamente, la presencia de Martín Menem y las expresiones en minoría, ¿no? Que se estuvieron dando a lo largo de 3 horas, que estuvieron trabajando los diputados nacionales, dando su opinión, expresiones, en definitiva, expresiones políticas que quedan, pero que en parte también eran parte de la fundamentación y que seguramente serán parte de las fundamentaciones que darán en un futuro cuando logren el quórum y cuando se pongan a discutir estos temas. Exactamente. Tenemos uno de los protagonistas de la sesión del día de hoy. Le damos la bienvenida al diputado Juan Bruje, del bloque de Encuentro Federal, representando a la provincia de Córdoba. ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarnos. Gracias. ¿Cómo lo vivió en la sesión de minoría? ¿Por qué no llegaron a contar con los 129? ¿Qué pasó? Bueno, habría que preguntarle a los que no vinieron, ¿no es cierto? En definitiva, lamentablemente ha habido una actitud de ciertos bloques que no dieron ningún tipo de diputado o diputada para participar en lo que respecta a conformar el quórum. Así que bueno, triste, porque en definitiva son temas importantes, son temas que hoy requiere la sociedad y son temas que ya se venían charlando, ¿no? O sea, el tema de jubilados, no se olviden ustedes, de que la misma Cámara, con una mayoría, con una importante mayoría, determinó y emplazó a las comisiones de presupuesto, a las comisiones de previsión social, para que dictaminen sobre los proyectos referidos al aumento de los jubilados, al tema vinculado también a las moratorias, etcétera, y se hicieron los dictámenes, o sea que hubo varios dictámenes, o sea que hubo un compromiso de los bloques ausentes de que la comisión dictaminara, por lo tanto, ese mismo compromiso se tendría que haber visto reflejado hoy en el quórum, ¿no? Entonces, esto no fue entre gallo y medianoche que se dijo, vamos a tratar el tema jubilatorio hoy y listo, ¿no? Y el otro tema más grave todavía es el vinculado con las inundaciones de Zárate y las otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Aparte, esto no nos olvidemos, fueron solidarios con nosotros los cordobeses con los incendios, se declaró la emergencia ambiental, social y económica, lo hicimos con Bahía Blanca, o sea, no había motivo alguno como para poder decir de que nos pudiéramos juntar y hablar la temática vinculada a la declaración de la emergencia. Y ustedes saben, porque tienen experiencia de cronicar las sesiones de la Cámara de Diputados, si hay un tema que no te gusta, te levantás y te vas.
pero Claro. permití que se inicie la sesión ¿Por qué y que tema se traten dice? los dos temas que corresponden. Y si el tema de jubilación te molesta, te preocupa, o tenés un compromiso, o sos del oficialismo que no quiere que la cosa, y bueno, te levantas y te vas. Pero que el quórum, que la sesión puede iniciarse, que se pueden haber tratado los temas de la emergencia Ujú. en Zárate y el resto de las localidades de la provincia de Buenos Aires, y que después se trate el tema jubilatorio, se podría haber resuelto y de esa manera poder Ahora, avanzar, ¿no? Juan, en el medio está el tema que plantearon, algunos señalaron, incluso de Encuentro Federal, que no estaban enterados, que se enteraron por los medios, la decisión de algunos sectores de impulsar las designaciones en la Auditoría General de la Nación. El caso de Emilio Monzó y el caso de Juan Ignacio Forlón por parte de Unión por la Patria. Sí, yo creo que primero es un tema de alta mora, el tema de no haber designado los miembros de lo que es lo vinculado a la Auditoría General de la Nación. Eso porque tiene un impacto directo en lo que respecta al control y la transparencia del gasto, ni dudarlo. Y otro porque tiene un impacto directo de las medidas que quiere tomar el gobierno. Por ejemplo, si quiere tomar créditos o que si quiere recibir dinero de organismos internacionales, lo primero que le van a preguntar es si están funcionando los órganos de control. Y es un órgano que está en la Constitución Nacional. O sea que en definitiva estamos frente a una situación de una mora constitucional e institucional grave, muy grave. Eso por un lado. Segundo, evidentemente que esto requiere acuerdos, porque ustedes saben muy bien que por la ley actual hay criterios de distribución entre las mayorías y las minorías al respecto. Y en función de ello yo creo que como estos de las reuniones de las comisiones de labor parlamentaria son medias tortuosas y que no se logra algún tipo de acuerdo y todo se lleva al recinto, que no es bueno eso, porque en definitiva nos hace perder tiempo, en definitiva a veces las decisiones son inciertas porque no sabemos qué acuerdos hay. Entonces yo creo que se merece este tema y la designación de los candidatos, una reunión previa entre todos los bloques y que el ámbito propicio es la Comisión de Labor Parlamentaria, en donde ya está todo acordado. Claro. Es lo que pasó normalmente. Yo he estado acá del 2015 al 2019 y también hemos designado a miembros de la auditoría y todo se hablaba y cuando se llegaba ya estaba todo acordado y no había ningún tipo de conflicto ni con las personas ni con las mayorías y todo se resolvía, salvo una vez con el Consejo de la Magistratura, que hubo una discusión sobre una cuestión de mayorías y minorías, pero fuera de eso, siempre al recinto se llegaba en estos temas de nombramiento de organismos tan importantes como el Consejo de la Magistratura, como la Auditoría General, ya con acuerdos previos y elaborados en la Comisión de Labor Parlamentaria. Diputado, y en este contexto, ¿cómo está viendo esta propuesta que hay del oficialismo de, bueno, reformar justamente cómo se eligen los auditores y parte del funcionamiento de este órgano de control? La ley orgánica que hace a la Auditoría General de la Nación fue una ley muy discutida, muy consensuada, se votó con un alto porcentaje de consenso, por lo tanto, yo creo que cambiar las reglas de juego sobre la marcha y a la apurada no es el mejor método que hay, ¿no? Yo creo que si esto lo quieren hacer, tiene que haber una discusión seria en las comisiones respectivas. Hoy la Comisión de Asuntos Constitucionales quería entre gallo y medianoche hacer una modificación. No, estamos hablando de un organismo muy importante, ¿no? Entonces, no podemos manosear las instituciones. O sea, las instituciones y sobre todo las instituciones de la Constitución no se pueden manosear. De hecho, estamos en mora con la Defensoría del Pueblo del año 2009. Sí. O sea, fíjense ustedes las falencias que tenemos en lo institucional. Y bueno, y eso hace muy mal a la imagen de la República Argentina en el exterior, eso lo tiene que saber el presidente. Porque todos los países serios, lo primero que ven es cómo está la institucionalidad del país. Y hoy la institucionalidad del país, en lo que hace a los órganos de control, es gravísimo. Tenemos una nota muy negativa. No tenemos defensor del pueblo. La Auditoría General de la Nación no puede funcionar porque tiene un solo miembro y por lo tanto no tiene la facultad para poder hacer el tratamiento que corresponde. Y esos dos organismos son importantes para la vida del país. ¿Qué perjuicio puede tener la República Argentina ahí? Con la auditoría, algo mencioné recién, el hecho concreto de que cuando los organismos internacionales dan una asistencia crediticia, prestan plata o dan algún tipo de aporte, lo primero que solicita es cómo va a ser el control del gasto de la fase interna del Estado.
Como pasó, a ver, ahora Argentina firma un acuerdo con el Fondo Monetario. Exacto, el acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario básicamente lo que hizo fue renegociar deuda. Por lo tanto, no es que te estaban dando una asistencia nueva. Las asistencias nuevas son las que me preocupan, las que se dan con fines específicos en donde la Auditoría General tiene que estar allí funcionando. Esas pueden tener algún tipo de traba por parte de los organismos internacionales que digan, bueno, ¿dónde va a estar el control interno? Más allá de las inspecciones que puedan hacer, entre comillas, porque no tienen tanta capacidad de inspección como sí el Fondo Monetario, ¿no? Claro. O sea, los otros organismos, el BID, otros, no tienen una capacidad de inspección como sí la tiene el Fondo Monetario. Porque no nos olvidemos que el Fondo Monetario está integrado por países que, en definitiva, buscan un objetivo concreto, que ese dinero se invierta dentro de las políticas que ellos tienen previsto y son estrictos en ese aspecto. Claro. ¿Cree que la ampliación del temario, incorporando lo del AGN y lo de la comisión de la investigadora por la criptomoneda Libra, pudo haber complicado a algunos diputados para dar quórum, que estaban por ahí sí con intención de discutir los otros temas? Y con respecto a eso, ya el tema de la comisión investigadora de Libra está un poco difícil de avanzar. ¿Cómo lo ve? Yo desconozco de que haya habido, porque no he estado en las negociaciones entre los bloques, no me compete en el bloque mío, eso lo lleva adelante tanto el presidente, que es Pichetto, o el secretario, el diputado Carreño, así que desconozco que realmente eso, porque las fue motivaciones, digamos. las motivaciones y que haya sido o no la causa, ¿no? Yo, para mí, intuyo que son otras las causales, ¿no es cierto? Qué sé yo, el gobierno se ha comprometido a elaborar un nuevo esquema jubilatorio, pero para fin de año. Entonces, medio como que esto de pronto le rompe ese esquema. Pero vuelvo a repetir, algo previsible, no es que lo presentamos y necesitamos los 2/3, no, se venía trabajando en eso, y los aliados de siempre del gobierno nacional, como el PRO y como parte del radicalismo, lo habían votado, o sea que en definitiva ellos son los ausentes, que no sabemos por qué, esa es la pregunta, ¿no? Y con referencia a la comisión investigadora de Libra, en la cual también institucionalmente vemos una traba, y que yo creo que eso tiene que resolverse lo antes posible. No veo inconveniente de que la presida alguien del oficialismo, no tengo ningún inconveniente, en la medida que empiece a funcionar. Si la traba es la presidencia, no tengo problema. Total, una vez que está funcionando, vienen las propuestas de los diputados. Y obviamente que el presidente de la comisión, del color político que sea, la tiene que llevar adelante, porque es una resolución que la hace en su conjunto y porque hace la finalidad que se persigue. Yo creo que la demora en iniciar esta tarea por parte de la comisión, por esta supuesta traba de no poder llegar a un acuerdo para la presidencia de la comisión, no me parece que sea el argumento esencial como para que empiece la comisión. Hay que resolverlo, y una vez resuelto, allí se empieza a discutir lo más importante. O sea, el árbol no te puede tapar el bosque, o sea, la presidencia de la comisión no puede ser un elemento ¿No entiende que sea una demora esto para que eso se pueda constituir? Y no se olviden que son 90 días por las cuales se aprobó, entonces ya el tiempo está corriendo, básicamente. Entonces, medio como que estamos con los tiempos, ¿ya? Y aparte, bueno, en cualquier momento vamos a constituir la comisión y la justicia estadounidense o la española o la argentina, que son los que están investigando, ya van a tener resolución y nosotros vamos a quedar a mitad de camino. No obstante, esta comisión no es inocua, más allá de que yo me abstuve en su aprobación. Me abstuve en su aprobación porque yo veía que la justicia, sobre todo la justicia norteamericana, avanzaba bien y rápido. De hecho, me ha dado la razón los hechos de ayer, en donde pasó a mano de la justicia federal norteamericana el asunto, con lo cual ya toma otros ribetes. Pero es cierto también de que en Estados Unidos hay un fuerte run, sobre todo de estudios jurídicos importantes, de querer demandar al Estado Nacional como solidariamente responsable por el hecho de que Milei actuó como presidente. O sea, así que, entonces, si va a haber una consecuencia de parte de la República Argentina como un Estado demandado por los perjuicios que se ocasionaron con este fraude, que fue un verdadero fraude, el de Libra, y bueno, la comisión investigadora sí, por supuesto, tiene una razón de ser, porque después habrá que ver cuáles son las responsabilidades personales. Todos los funcionarios públicos tenemos responsabilidad política, penal, civil y administrativa, y por lo tanto la civil es que yo tengo que responder con mis propios bienes, patrimonio, si mi actuación no fue dentro del marco de la ley y provoque un daño al Estado, ¿no?
Diputado, y la semana que viene también se pidió una sesión que se está viendo, igual se está pensando si se va a reprogramar, que tiene que ver con otro tema, que es la emergencia en discapacidad. En esto, ¿cómo usted está de acuerdo? ¿Qué dictamen tienen? Porque hubo también varios dictámenes en esa comisión. Yo entiendo que es esencialísimo discutir ese tema. Hoy el estado de vulnerabilidad que están las personas con discapacidad, por esto de que el nomenclador de las prestaciones que establece el gobierno a través de un consejo especial, que el consejo no se está reuniendo y no está fijando esas nuevas tarifas, y por lo tanto las obras sociales privadas se hacen las distraídas, porque ellos te pagan lo que establece ese nomenclador, y que está totalmente desactualizado, porque hace un año y pico que no se actualiza, genera un bache económico importante, y las obras sociales te siguen aumentando todos los meses, las privadas, y por lo tanto no hay justificativo alguno para que no se avance en esto. En esto yo comparto el dictamen del diputado Arroyo, o sea, Daniel Arroyo yo creo que ha trabajado muy bien, ha contemplado en su amplitud, con gran responsabilidad, cuál es el problema del sistema, se ha reunido con todas las organizaciones, nosotros lo venimos acompañando en esa tarea, y creo que es el dictamen que hay que seguir, y vuelvo a repetir, es un problema que lo tenemos que resolver ayer, no mañana, porque una falta de asistencia a una persona discapacitada sabemos que es un retroceso importante. Juan, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Juan Brugue, diputado nacional de Encuentro Federal por la provincia de Córdoba, hombre de la democracia cristiana. Exactamente. Nos vamos a la pausa rápidamente y volvemos para el último bloque de Pasos Perdidos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, último bloque aquí en Pasos Perdidos después de esta sesión en minoría que llevó adelante
la oposición, donde se buscaban debatir proyectos para mejorar las condiciones de los jubilados, que como todos los miércoles están en las inmediaciones del Congreso. Hay algún operativo policial importante que también, por lo que veíamos a través de redes sociales, que estamos dentro del Congreso, pero fuera de las ventanas, es que hay un operativo policial y también hechos de represión en las inmediaciones del Congreso a quienes se acercan a acompañar a los jubilados todos los miércoles. Y eso que pasa afuera se quiso replicar adentro con un debate político, pero no alcanzaron los números. Hubo 124 diputados de los 129 que se requieren para que cualquier debate en el recinto sea legal y se pueda avanzar en definiciones y en sanciones de los proyectos. Claro, y ahora el cambio de estrategia, o por lo menos un pequeño cambio de estrategia en la oposición que convocó a la sesión de hoy, que es apuntar principalmente a dos temas centrales. Por un lado, el tema jubilaciones, ese es uno de los temas centrales. Por el otro lado, el tema que esta semana ya habían planificado para la próxima sesión, la próxima semana o la próxima sesión, que es el tema de la emergencia en discapacidad. Sí. Un proyecto que también logró la aprobación tras emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y por el otro lado la Comisión de Discapacidad, la Comisión de Salud, terminaron de dictaminar, y que tiene también un amplio consenso entre todos esos sectores que están impulsando estos proyectos de ley. Ahora, la estrategia nueva sería avanzar con esas dos iniciativas, sumarle además un emplazamiento más a la Comisión de Presupuesto y a la Comisión de Educación, sí, para discutir en las comisiones, ponerle fecha, ponerle día, para discutir los proyectos vinculados con el aumento del presupuesto para las universidades nacionales. Sí. Y prácticamente ahí cerrar, obviamente, también la emergencia para la zona, la emergencia hídrica para las zonas de inundadas el pasado fin de semana en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Ahí cerrar los temas, cerrar el temario, no incluir Auditoría General de la Nación, ver qué es lo que pasa, cómo avanzan las discusiones por el caso Libra, pero tampoco estar pensando en incluirlo como estaba pensado para la jornada de hoy. Ahí, los temas conflictivos, dejarlos de lado. Exactamente, los temas conflictivos principalmente internos. Dentro del grupo. Porque a la coalición cívica le hizo ruido el tema de los auditores. Sí. Primero porque también la coalición cívica ya había anticipado que no iba a acompañar la designación de Emilio Monzó. Hay viejas cuestiones, rencillas entre Lilita Carrió y Emilio Monzó, en épocas que Emilio Monzó era presidente de la Cámara. Bueno, han quedado esas situaciones dando vuelta, y por lo tanto, y además está la muy buena relación que hay y de afecto personal entre Lilita Carrió y Mario Negri. Mario Negri, que en su momento había sido propuesto por la Unión Cívica Radical cuando estaba toda junta, antes de haberse escindido, en definitiva, en 4 bloques ya. Sí. Que está subdividida. Pero bueno, son cosas pendientes que van a tener que resolver puertas adentro los diputados para ver cuándo es la convocatoria y cómo avanzan, ¿no? Porque convocar y no garantizar que estén todos es complejo también, ¿no? Por lo menos queda en evidencia quienes se han sentado para tratar de avanzar con mejoras a los jubilados y quienes, en definitiva, han decidido no acompañar esas decisiones. Vamos a repasar también proyectos, Meli, que van ingresando de diferentes diputados. En este caso, un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional. Sí, ayer hubo una reunión, Amanda y Fernando, de la Comisión de Legislación Penal que preside Laura Rodríguez Machado, comisión que estuvo muy activa, la verdad, en todos estos meses y que le ha dado, bueno, importantes frutos al Poder Ejecutivo en varias de sus propuestas. Este es otro proyecto que no pasa mucho los grandes titulares, pero también fue enviado por el gobierno, ingresó incluso el año pasado, en agosto del año pasado se envió. Se puso ayer a consideración en una reunión informativa y tiene que ver con agravar penas a la reventa de bienes robados. Como decimos, fue presentado por el Poder Ejecutivo y ayer comenzó a tratarse junto a otra iniciativa de la diputada Patricia Vázquez del PRO, que, bueno, más específicamente apunta sobre todo a
agravar penas en busca de reducir los delitos cometidos por motochorros. Allí habrá que ver cómo, bueno, ambos textos pueden, de esto habló Rodríguez Machado, ¿no? De hacer un trabajo comparativo entre ambos textos y de alguna manera ver si se pueden alcanzar consensos y, bueno, trabajar en un dictamen. Es muy breve el proyecto, tiene 4 artículos solamente, habla de modificaciones al Código Penal, por supuesto, modificaciones en los artículos 166 y 277. Ayer hubo un invitado también a la Comisión de Legislación Penal que, bueno, fue una persona que sufrió un hecho de inseguridad en carne propia, a quien le robaron su moto y además, a pesar de no haber mostrado resistencia, le pegaron un disparo en el pecho. Él hoy por hoy trabaja y reclama, ¿no?, por medidas que de alguna manera, bueno, aporten seguridad a los motociclistas en particular. Lo plantea porque viene este debate a colación de una situación que registran, ya vamos a repasar ahora algunos de los fundamentos de este proyecto, que tiene que ver con, bueno, el robo de motos para luego la utilización justamente de esos vehículos, de esas motos, para llevar a cabo, cometer otros delitos. En lo que tiene que ver con el artículo 166, que es el capítulo del Código Penal referido a delitos contra la propiedad, en este caso robo, bueno, buscan agregar un inciso para que tenga penas de 5 a 15 años el robo de autos, motos, cables, cañerías, cobre y otros metales no ferrosos. Hablamos de metales no ferrosos que no contienen, son los que no contienen hierro, que sirvan para la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica o para la prestación de servicios públicos. Aquí de lo que habla el gobierno es que muchas veces, justamente por el robo de estos elementos, bueno, las que más se ven afectadas son las distribuidoras eléctricas y por ende muchas veces también los usuarios, ¿no? Y lo que plantea es que en caso justamente de que un servicio público se vea interrumpido por el robo de estos materiales, este mínimo de la pena de 5 años se eleve a 6. Después también se habla de una modificación en el artículo 277. Todo esto busca incrementar justamente medidas para prevenir la sustracción de estos bienes. Aunque bueno, durante el debate que se dio ayer, por ejemplo, la diputada del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, habló de que era un argumento falaz considerar que aumentando penas se puede prevenir que se cometan más o menos delitos. Es una vieja discusión dentro del derecho penal, si se desincentiva o no con penas más grandes. Exactamente. Bueno, ella se mostró en contra. En cambio, Patricia Vázquez, que defendió su propio proyecto, que es un poco más completo y es un poco más específico en cuanto al tema motos, ¿no? Así lo aclaro. Ese ámbito. Exactamente. Este es un poco más acotado el del Poder Ejecutivo, pero bueno, buscan entre los dos funcionar uno. Bueno, Patricia Vázquez dijo, está bien, si no es agravando penas, pero algo hay que hacer y hay que mostrar una señal porque las víctimas necesitan respuestas, entre comillas, así lo dijo la diputada. Bueno, en cuanto a las modificaciones del artículo 277 respecto de encubrimiento, plantea la prisión de 2 a 5 años para quien se dedique de manera habitual a la comercialización justamente de estos bienes robados, ¿no? Sean autos, motos o sus repuestos, y también incluyen aquí a los teléfonos celulares. Bueno, entre los argumentos del texto que envía el Poder Ejecutivo y que ahora se pone en debate, lo que plantean es que hay provincias que ya avanzaron en leyes en cuanto a definir un marco regulatorio sobre la trazabilidad y control del cobre y de metales no ferrosos, que por ejemplo rigen en la provincia de Río Negro, en Mendoza y en Santa Fe, pero consideran que se necesita un abordaje nacional debido a la situación. Vamos acá a repasar entre esos argumentos, ya no hablando de lo que tiene que ver con el robo de cobre, sino en el robo de motos en este caso.
que lo que dice el Poder Ejecutivo es que en la última década se duplicó el robo de motos. Esto surge de un análisis de la Superintendencia de Seguros de la Nación y también de acuerdo a los registros nacionales de propiedad del automotor, se dice que en el mismo periodo de tiempo la compra de motos nuevas se redujo a la mitad. Entonces, esto sacan una ecuación en el gobierno nacional que tiene que ver con, bueno, el aumento justamente de robos y la reutilización de esas motos para cometer otros delitos. Veremos qué destino tiene este debate, porque ayer hubo, como decimos, una reunión informativa en la que también se mencionó la cuestión del proyecto para agravar penas por incendios intencionales, porque el año pasado hubo un dictamen unánime, algo que no suele pasar en el Congreso, que es muy inusual últimamente. Hubo un dictamen que tenía justamente la unanimidad de todos los bloques, desde La Libertad Avanza hasta Unión por la Patria, pasando en el medio por aliados, por bloques provinciales. Y durante las sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo envió un propio proyecto. Ayer hubo una discusión sobre qué se hacía respecto a eso. Y bueno, no hubo coincidencias. Desde Unión por la Patria, Martín Soria habló de, bueno, llevar la orden del día que ya se tenía al recinto y en todo caso introducir modificaciones allí. Esos fueron los dos temas principales que se trataron en la jornada en legislación penal, decimos, y veremos cómo avanza, bueno, este proyecto que fue enviado por el gobierno. Bueno, temas que se van discutiendo. Hay que recordar que en la Comisión de Legislación Penal quedan una carpeta así, podríamos decir, de proyectos dictaminados. Uno de ellos tiene que ver con el régimen penal juvenil, que costó mucho ponerse de acuerdo y finalmente se aprobó. Hubo algunas discusiones sobre el texto final, que no estaba tan claro cómo había terminado. Pero lo que decíamos al principio de este programa, Fer y Meli, las dificultades de construir las mayorías para tener 129 sentados y que aprueben los proyectos, tanto los que impulsó la oposición con su estrategia, tanto los del oficialismo que no ha podido volcar esos proyectos con dictamen ya al recinto en una sesión propia. Bueno, me parece que el oficialismo y el gobierno va a ver cuál es el momento en el cual llevar el proyecto de baja en la edad de imputabilidad a 14 años, que es lo que habla el proyecto de mayoría. El proyecto que ha venido desde el Ejecutivo hablaba de 13, finalmente se consensuó en 14. En los años que sean 14. ¿Cuándo es el momento de llevarlo al recinto? Luego la estrategia va a ser prácticamente similar a la que utiliza el oficialismo para cuando tiene que bloquear una sesión. Lo que ha sucedido en la jornada de hoy. Hay muchos llamados por teléfono a los diputados nacionales. Hay muchos llamados desde Casa Rosada a los gobernadores provinciales y ahí empieza a establecerse la estrategia. La estrategia es para bloquear o la estrategia es para aprobar. Exacto. Es decir, digamos que no hay un cambio de estrategia, eso va a ser la misma estrategia que va a utilizar el oficialismo para hacer un poroteo y ver cuántos votos tiene y en qué momento puede llevarse este tema al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. El dictamen ya está. Sí. No está dormido, no está olvidado, está. Está listo para cuando sea necesario. Hay que ver en qué momento. Sí, está listo con disidencias también, por eso hay que ver el momento, ¿no? Exacto. Porque había que, bueno, se llegó al dictamen con mucho esfuerzo, pero tenían que seguir puliendo cosas de cara al recinto, ¿no? Así que no solo el gobierno va a buscar, como vos decís, Fer, la oportunidad del momento para llevarlo, sino también cuando estén completamente aceitados, bueno, esos cambios. Cuando vea también que tiene los números. Sí, claro. Que es también un poco a veces lo que pasa cuando se construyen mayorías desde la oposición. Llevar un proyecto al recinto y no están los números genera dificultades. Sí. Bueno, ¿cómo habrá sido de complejo el escenario que se preveía para la sesión de hoy que no fue? Que ayer uno de los diputados opositores que estaban convocando comentaba que lo de jubilados era lo más fácil, iba a ser lo más fácil de la sesión, de acordar. Cuando estamos hablando 11 dictámenes, estamos hablando de 11 dictámenes y de 5 bloques que se tenían que poner de acuerdo, ¿no? Bueno, está encaminado un consenso, ahora tienen todavía más tiempo para trabajarlo,
respecto de coincidir en un aumento para los jubilados del 7,2%, un incremento del bono con una cifra a consensuar, porque había dos propuestas de llevarlo de 70 a 100.000 y de 70 a 115.000. Seguramente se va a encontrar un número intermedio. Y bueno, finalmente admitir, aunque Unión por la Patria insiste con la extensión de la moratoria previsional, admitir en todo caso, si no se tienen los votos, trabajar en base a la propuesta que había llevado Encuentro Federal y Democracia para Siempre a la Comisión sobre una prestación proporcional por vejez. Sí. Bueno, modificar allí la estaba, PAN, digamos. claro, allí estaba el camino un poco al consenso de lo que podría haber salido hoy, no fue, y veremos qué sucede en 2 semanas, estamos hablando ya, porque, bueno, hay altas chances de que esa sesión pedida por discapacidad para el 29 de mayo finalmente se reprograme. Bueno, y hay un dato también que se conoció en el día de hoy, que es el de el Gobierno Nacional. El vocero presidencial hoy adelantó que en caso de aprobarse una modificación en lo que tiene que ver con un aumento en las jubilaciones o un aumento del bono, va a ser vetado. Un aumento que la Oficina de Presupuesto planteó que no impacta casi en las cuentas públicas, un 0,083 para el primer año y un 0,081 del PBI para el segundo año, que es nimio, es una cuestión mínima. Pero también quedó pendiente, bueno, la discusión en torno a las declaraciones de emergencia, lo decía el diputado Bruje, son 16 distritos, principalmente Zárate y Campana como lugares, pero también estaba Exaltación de la Cruz, estaban Arrecife, otros distritos, algunos del conurbano, como también Lanús, uno de los distritos que sufrió mayores inundaciones. De estas inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Lo que planteaba el diputado Bruje es que hay una tradición de la Cámara de Diputados de aprobar este tipo de emergencias, tanto sociales, económicas y sobre todo tributarias, para facilitar un poco a la ciudadanía que ya sufrió una situación inesperada, como es una inundación, que afecta de manera muy violenta y rápida también a las comunidades, para volver a sobreponerse, ¿no? Para poder seguir adelante con su vida. Ya el agua baja, las limpiezas, la organización, pero también reparación de todo lo que deja el agua, ¿no? La compra nuevamente de artículos de la vivienda, de artículos de electrodomésticos, de todo lo que se necesita para vivir. Bueno, quedó pendiente por la falta de quórum y estas discusiones en torno a las declaraciones de emergencia. ¿Y qué va a pasar también, en definitiva, con la declaración de emergencia de Bahía Blanca, que quedó cruzado las medias sanciones y no se pudieron aprobar definitivamente ninguna? Esto quiere decir que el Congreso todavía no aprobó. Ninguna emergencia en ese sentido. Llegaron medidas que adoptó el Poder Ejecutivo, en algunos casos similares a lo que venía trabajando el Congreso, planteando el Congreso, pero desde este Parlamento Nacional no terminaron de ponerse de acuerdo o de avanzar en una agenda que avance con las emergencias. Sí, mientras más pasa el tiempo, bueno, vemos, ¿no? La situación, como decíamos, que sucedió con Bahía Blanca, y hoy el propio Martín Menem en el recinto respondió a uno de estos discursos y dijo justamente, ¿no?, de la ayuda que seguramente va a ser enviada por parte del gobierno, que es, en definitiva, la ayuda que va a llegar más rápido, ¿no? Se entiende, obviamente, la representación que tienen los diputados aquí de la provincia de Buenos Aires en, bueno, accionar con justamente medidas de emergencia, ¿no?, para la situación que se atraviesa, pero lamentablemente por los tiempos políticos muchas veces es más complicado que salga rápidamente de aquí del Congreso. 2 víctimas fatales ya de esta inundación, que hoy querían declarar la emergencia, uno en la ciudad de Varadero, provincia de Buenos Aires, una persona mayor que murió por el descarrilamiento de su auto en la ruta 41, y otro que fue encontrado esta mañana cerca de la zona de Rojas, a 240 kilómetros aquí de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde, bueno, se encontró el cuerpo de un puestero de un campo, y ya son 2 las víctimas fatales. Bueno, otro de los temas que han quedado pendientes, y veremos a ver qué es lo que ocurre, si se sigue conversando, de qué manera, es el tema de las designaciones en la Auditoría General de la Nación. Exactamente. A las propuestas de, digamos, a la falta de designaciones, ahí tenemos las imágenes del edificio de la Auditoría General de la Nación. Está aquí cerquita.
exactamente, a una cuadra de este Congreso Nacional, están la falta de designación de los 3 representantes por la Cámara de Diputados, los 3 representantes por el Senado Nacional. Hoy lo que pretendían los bloques de la oposición que convocaron a sesionar era definir las 3 vacantes que están representando a la Cámara de Diputados. Estamos hablando de Emilio Monzó por Encuentro Federal, hablamos de Juan Forlón de Unión por la Patria, y dejaban lugar vacante para que lo disponga a quien iba a postular La Libertad Avanza. Sí, hubo una discusión al principio del año, del año pasado, donde otros bloques opositores intentaron esta designación y no se logró, pero ahora se suma un segundo problema, un segundo tema, que es la idea del oficialismo, que impulsa el oficialismo a través del presidente de la Cámara, Martín Menem, para modificar integralmente la ley. Así que eso suma complejidad a esta discusión, si hay que igual nombrar a los auditores y cambiar la ley, y a partir de ahí los próximos tendrán un mandato más acotado, o avanzar primero con la modificación y luego el nombramiento. Claro, porque en definitiva, si se avanza con el proyecto, que obviamente se necesitarán hacer audiencias, se necesitarán analizar los diferentes proyectos, no es solo el proyecto de Martín Menem. Una vez que se apruebe, va a tener que pasar al Senado. Exacto. El Senado también hará su visión, tendrá su visión y verá si aprueba ese proyecto o lo modifica y tiene que volver a la Cámara de Diputados. Y mientras tanto, la auditoría sigue solamente conducida por su presidente, sin un cuerpo de, digamos, de auditores, sí funcionando, porque la auditoría está funcionando, pero sin poder tomar decisiones. El funcionamiento tiene que ser en conjunto, completo, con las diferentes expresiones políticas y además, bueno, técnicamente con todos los auditores y auxiliares de la auditoría que están trabajando. Y además es una institución de la democracia que tiene representación parlamentaria, Claro. lo que significa que es una institución con acuerdos políticos para que desde los que son inversores internacionales puedan conocer también las perspectivas en definitiva y la articulación entre las distintas fuerzas que les toca llevar adelante la gestión del Estado. Bueno, y así vamos llegando al final. Llegamos al final de este programa, efectivamente. Melissa Jofré, muchas gracias por este ratito aquí con nosotros. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Bueno, nos reencontramos el día de mañana. Mañana 4:30 estamos aquí con toda la novedad parlamentaria. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias. Nos reencontramos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas.